Buenas tardes a todos, me presento. Yo soy Daniel Mendoza Villamizar, estudiante de Ciencias Políticas. Hoy hablaremos del derecho constitucional general, que es un tema fundamental para entender cómo se organiza el poder del Estado y cómo se protegen los derechos de las personas. El objetivo de esta presentación es explorar los conceptos básicos del constitucionalismo y su evolución histórica. El constitucionalismo no solo organiza el poder, sino que lo limita, y esa es su verdadera relevancia. Garantizar las acciones del Estado que se ajusten a principios democráticos y legales. A lo largo de esta exposición veremos cómo estos conceptos han influido en la formación de los sistemas políticos actuales. El derecho constitucional general es la rama del derecho que se ocupa de establecer las reglas básicas para garantizar el poder en el Estado y garantizar los derechos fundamentales. Su origen se remonta al siglo XVIII, con la creación de las primeras constituciones escritas, como la de los Estados Unidos en 1787. Estas constituciones buscaban limitar el poder absoluto y establecer un marco legal para proteger a los ciudadanos. Además, tres elementos claves destacan en el derecho constitucional: la supremacía de la Constitución, que se ubica por encima de cualquier otra norma; su rigidez, que significa que no puede ser modificada fácilmente; y el control de constitucionalidad, que asegura que las leyes cumplan con lo estipulado en la Constitución. El constitucionalismo es más que un concepto jurídico, es un movimiento político que busca limitar el poder estatal a través de la Constitución. Esto significa que ningún gobernante o institución está por encima de la ley. Por otro lado, la Constitución es la norma suprema de un país. Es el documento que establece cómo se organiza el poder del Estado, define los derechos y deberes de los ciudadanos y marca los límites para quienes gobiernan. El constitucionalismo clásico surge en el liberalismo en el siglo XVIII, enfocado en garantizar los derechos individuales frente al poder estatal. Este movimiento fue impulsado por eventos históricos como la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Con el tiempo, las constituciones se convirtieron en acuerdos políticos que reflejaban las demandas de sus acuerdos políticos, de sus contextos históricos. Por ejemplo, en el siglo XX surgió el Estado Social Democrático y de Derecho, que incorporó derechos sociales y económicos para garantizar una mayor igualdad. El constitucionalismo moderno ha hecho tres grandes aportes. El primero, la garantía de los derechos fundamentales, que establece la protección de derechos como la libertad, la igualdad y la dignidad humana. El segundo, la separación de poderes, que evita la concentración del poder en una sola institución, asegura un sistema de pesos y contrapesos. Y el tercero, los mecanismos de control constitucional, como los tribunales constitucionales, que aseguran que las leyes y actos del Estado respeten la Constitución. Estos avances fueron posibles gracias a eventos históricos como la Revolución Americana y Francesa, que sentaron las bases para el desarrollo del sistema democrático del mundo. Los sistemas parlamentarios y presidencialistas son dos modelos de organización del poder en los estados democráticos. En los sistemas parlamentarios como en del Reino Unido, el poder legislativo tiene un rol predominante. El jefe del gobierno, generalmente es el primer ministro, es elegido por el parlamento y debe mantener su apoyo para gobernar. En cambio, los sistemas presidencialistas, como el de Estados Unidos, existe una separación estricta de poderes. El presidente es elegido directamente por el pueblo y ejerce tanto como el jefe de Estado de gobierno. Ambos sistemas tienen ventajas y desafíos, pero lo importante es cómo se adaptan a las necesidades políticas y culturales de cada país. Cada sistema tiene impactos sociales y culturales diferentes. En los sistemas parlamentarios, por ejemplo, suele haber una mayor presentación de partidos minoritarios,
lo que puede favorecer la popularidad. Y en los sistemas presidencialistas, en cambio, el presidente tiene mayor independencia, lo que puede llevar a una gobernabilidad más estable, pero también menos controlada. Lo interesante es cómo estos modelos han evolucionado para adaptarse a los contextos nacionales, combinando características de ambos sistemas en muchos casos. El nuevo constitucionalismo surge en América Latina y Europa con enfoques renovados en los derechos humanos. Este movimiento busca incluir principios de justicia social y pluralismo en las constituciones. En Colombia, la Constitución del año 91 es un ejemplo clave. No solo reconoce los derechos fundamentales, sino que también incorpora el pluralismo cultural y la protección de grupos vulnerables. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en la forma en que los derechos humanos se protegen y se promueven en la región. Los derechos fundamentales se dividen en 3 generaciones. La primera generación incluye derechos civiles y políticos como la libertad y la participación política. La segunda abarca derechos económicos, sociales y culturales como el acceso a la educación y a la salud. La tercera generación se enfoca en derechos colectivos como la protección del medio ambiente. Sin embargo, aún enfrentamos graves retos para garantizar estos derechos de manera efectiva, especialmente en contextos de seguridad y conflictos sociales. Bueno, y para concluir, el derecho constitucional general y el constitucionalismo son pilares fundamentales de los estados democráticos. Han evolucionado a lo largo de los siglos para adaptarse a las demandas sociales, protegiendo los derechos fundamentales y limitando el poder estatal. Entender estos conceptos no solo es esencial para el análisis jurídico, sino también para valorar su impacto en nuestras vidas como ciudadanos. La tarea sigue siendo garantizar que estos principios se apliquen de manera efectiva y equitativa.